Hoy estamos lanzando un nuevo formato de bienestar basado en la evidencia, que se enfoca precisamente en la evidencia. Lo último que ha salido en la literatura y que es pertinente para entender los 4 pilares que hemos venido pregonando aquí. Para hacer esto, vamos siempre a tomar un artículo que ha sido publicado en el mismo año en el que estamos haciendo esta publicación. Y en esta ocasión le tocó el turno a un artículo publicado en el British Medical Journal en mayo de este año. Esto estamos hablando hace menos de 2 semanas. El título del artículo es Asociación del consumo de comida ultraprocesada con mortalidad por todas las causas y por causas específicas en un estudio de cohortes poblacional. ¿Cuál es el problema que llevó a que este artículo se escribiera y por qué lo estamos trayendo aquí? Bueno, sabemos que las comidas ultraprocesadas son ubicuas, están en todas partes y es muy difícil sustraerse de ellas o no consumirlas. ¿Por qué aparecieron en primer lugar? Bueno, empezaron a vender este tipo de comidas por 2 razones. La primera es porque en la medida en que los alimentos podían alcanzar a más gente, los medios de producción se sofisticaron y tuvieron que empezar a introducir técnicas industriales para que los alimentos duraran más, se pudieran vender a un costo menor y tuvieran como un sabor más exquisito, por así decirlo, al paladar de los consumidores. Esto en principio pues no suena malo y estoy seguro que no hay una conspiración para matar a la humanidad. Fue más bien un accidente, ¿no? Que cuando se empezaron a introducir estas técnicas, las industrias que empezaron a hacerlo hicieron grandes inversiones y con el tiempo se empezó a ver que la epidemia de obesidad empezó a aumentar y empezó a haber algunos problemas de salud y hasta ahora nos estamos haciendo conscientes del daño que se está haciendo y seguramente van a ocurrir unos cambios con el tiempo. Pero hablemos de los alimentos ultraprocesados como el verdadero problema por el cual trajimos este artículo. Los alimentos ultraprocesados vienen en la forma, en la mayoría de los casos, fáciles de consumir, fáciles de cocinar. Es básicamente un mecanismo que lleva a la conveniencia. Hablamos de colorantes, hablamos de diferentes saborizantes, de sustancias que le dan textura a los alimentos, preservativos, aditivos, en algunas ocasiones contaminantes que se le adicionan a las comidas en los procesos industriales. Hablamos también de azúcares refinados, de grasas trans y también hablamos que este tipo de comidas no tienen fibra ni tienen elementos integrales. Y eso de hecho es uno de los problemas que tienen. Es sorprendente que en Estados Unidos el 57% de los alimentos que las personas consumen son ultraprocesados. Y si vamos a poblaciones jóvenes, sube hasta el 67%. Y esto no es solo Estados Unidos, en todos los países occidentalizados esto está pasando. No es de sorprender que los problemas de salud empiecen a abundar. A tal punto que ha habido una asociación directa, de acuerdo con múltiples estudios, entre los ultraprocesados, la diabetes, la hipertensión, la obesidad naturalmente, cáncer, enfermedad cardiovascular y depresión. Entonces, hay varios estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, algunos en Estados Unidos, otros en Europa, que han venido documentando la asociación de ultraprocesados con las diferentes enfermedades y específicamente con mortalidad, pero este estudio es especial porque lanzan, digamos, la hipótesis de que los ultraprocesados aumentan la mortalidad. Eso es esencialmente lo que quieren demostrar.
El objetivo primario es mortalidad por cualquier causa, pero también quieren evaluar mortalidad por enfermedad cardiovascular, por cáncer, por enfermedad neurodegenerativa y también enfermedad no asociada con ninguna de estas, pero igual es mortalidad. Entonces esa es la pregunta que ellos quieren responder. ¿Qué diseño de estudio usaron? Usaron un estudio de cohortes. El estudio de cohortes es un estudio retrospectivo, o sea, cogen los pacientes que ya reportaron sus hábitos dietarios, su estilo de vida y sus enfermedades y miran desde el momento en que empezaron a registrarlos hacia adelante a ver si se murieron o no. Y tratan de encontrar si esa mortalidad se le puede atribuir a los ultraprocesados o no. En los estudios retrospectivos es muy difícil de hacer eso porque usted no está controlando ninguna variable, ya la información está ahí. Pero hay diferentes técnicas estadísticas que aíslan un poco el efecto de los ultraprocesados en este caso, que es la exposición, con el desenlace, que en este caso es la muerte, para poder decir con cierto grado de certeza si hay o no asociación entre los ultraprocesados y la mortalidad. Entonces este es el tipo de estudio que llevaron a cabo. ¿De dónde recogieron la información y a qué pacientes se lo aplicaron? Entonces ahí había dos estudios de cohortes grandísimos que estaban usándose para otros fines. Uno de ellos en mujeres que se utilizó en enfermeras desde el año 1984 y el otro en hombres profesionales de la salud que empezó a registrarse en el año 1986. Se hizo un seguimiento por 34 años, haciéndoles llenar unos cuestionarios donde ellos decían, aparte de sus cosas antropométricas y como cuál era su peso, cuál es su estatura, también se sabía el sexo, la raza, los hábitos alimenticios, y se era muy específico de preguntar qué tipo de alimentos comían, de tal manera que era fácil saber si eran procesados, ultraprocesados o no. Y también les preguntaban si desarrollaban se les diagnosticaban alguna enfermedad durante ese periodo de tiempo, y naturalmente con los registros de mortalidad que son disponibles al público, miraban si algunos de esos pacientes pues se morían durante el periodo de observación. Así obtuvieron esta información. En el caso de las mujeres eran 74.000 mujeres, en el caso de los hombres eran 39.000 hombres. Es una muestra significativamente grande. Ellos le pusieron muchísimo cuidado a registrar exactamente qué tipo de alimento ultraprocesado comían. Para eso quiero explicar un poco cómo se clasifican los alimentos procesados. Esto se hace de acuerdo con la clasificación NOVA. Esta clasificación dice que hay 4 tipos de alimentos. Unos son los no procesados o mínimamente procesados. Los otros son alimentos procesados que se usan como ingredientes de cocina. El tercer grupo son alimentos procesados y el cuarto grupo son alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, voy a hacer precisamente un podcast explicando exactamente qué son alimentos ultraprocesados. Espero lo vean y lo disfruten y lo entiendan conmigo. Estos alimentos ultraprocesados los categorizaron en este estudio en si eran relacionados con carne o no con carne, si eran azúcares, si eran relacionados con leche, si eran postres. Hicieron una clasificación bien interesante y esto se vuelve importante cuando hablemos de los resultados. Hablemos de una vez acerca de qué encontraron. Bueno, lo primero es que en las personas que consumían más alimentos ultraprocesados, se encontraba que primero eran más jóvenes, segundo, tenían un índice de masa corporal más alto. Además de esto, era más probable que fumaran y tenían un menor consumo de frutas y de vegetales. Pues esto no es sorprendente sabiendo que los malos hábitos usualmente vienen en bloque, ¿no? Ellos encontraron asociaciones muy fuertes entre los ultraprocesados y la mortalidad general. Inicialmente simplemente miraron ultraprocesados contra mortalidad y la asociación era muy fuerte, y esa asociación se mantenía cuando usted analizaba los ultraprocesados contra mortalidad, pero ajustaba para las otras variables, incluyendo la edad, si fumaban o no, si tomaban alcohol o no. En todos los casos, cuando se hizo este análisis multivariado, efectivamente hubo un aumento de mortalidad en un 4%
por encima comparando los que consumían más ultraprocesados con los que consumían menos ultraprocesados. O sea, hay un 4% de exceso de mortalidad global. De manera interesante, la mortalidad por causa cardiovascular y por cáncer fue similar independientemente de qué tanto ultraprocesado usted comía, excepto en el caso de ultraprocesados de carne. Estos ultraprocesados de carne que tienen nitritos y demás, alcanzó a aumentar la mortalidad hasta en un 9%. Esto lo miden a través de una cosa que se llama el hazard ratio, o llamémoslo así, la tasa de riesgo. Y este hazard ratio le habla a usted si realmente usted está aumentando su riesgo o no. Un hazard ratio por encima de 1 habla de que es riesgo, y si es 1, no hay un riesgo adicional. También aumentó la mortalidad en un 4% por enfermedad neurodegenerativa. Esto también es importante. Me llamó también mucho la atención cuando leí el estudio que hay un aumento de mortalidad cuando se trata específicamente del uso de edulcorantes artificiales en este tipo de comidas ultraprocesadas, así como en las comidas que venden como desayuno preparado ya, ¿no? Estos ultraprocesados aumentaron en un 4% la mortalidad. Cuando uno se pone a ver, lo primero que debe pensar es 4% no parece mucho. Es muchísimo, porque este 4% es adicional al aumento de mortalidad que ocurre cuando usted tiene una mala alimentación, independientemente de los ultraprocesados. Y desafortunadamente, aquellos que comen ultraprocesados usualmente comen mal el resto de sus comidas, así que el riesgo de mortalidad se vuelve mucho más sustancial. Y si uno se pone a pensar, si yo no quiero tener un 4% adicional de mortalidad, eso es maravilloso. ¿Para qué quiero sumar el riesgo de mortalidad a mi vida, verdad? Entonces yo creo que sí hay que ponerle cuidado a esto. Este estudio es robusto desde el punto de vista científico, especialmente por el tamaño de la muestra y por el largo periodo de seguimiento por 34 años. Cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, no se encontró diferencia entre los diferentes grados de cantidad de ultraprocesados, pero esto no significa que los ultraprocesados no causen enfermedad vascular. De hecho, hay muchos estudios que dicen que sí la causa. ¿Por qué no encontraron ellos diferencia en la mortalidad cardiovascular? Esto puede tener que ver con múltiples cosas. Una de ellas es que la mortalidad cardiovascular está asociada también a otros factores y es probable que los ultraprocesados contribuyan solo un poco más. Pienso que lo que saco yo de este estudio es que hay que preocuparse por comer natural, eliminar completamente los ultraprocesados para no añadir ese 4 a 9% de mortalidad que realmente no lo necesitamos. Espero este resumen sea de utilidad y que nos mantenga al día con lo que está saliendo en la evidencia. Vamos a seguir haciendo este tipo de presentaciones en la medida en que salgan artículos que nos parezcan relevantes para introducir en nuestra toma de decisiones para lograr nuestro objetivo, que es tener una vida plena, saludable, con contentamiento consigo mismo, con los demás y en bienestar espiritual. Nos vemos en el siguiente episodio.